¿Qué es el derecho penal? Mi nombre es Mauri Lujano, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. Hoy vengo a conversar un poco con relación a lo que es el derecho y cómo se maneja o se aplica un poco en la legislación venezolana. Ahora bien, podemos decir que el derecho penal es la rama del derecho que se encarga de regular todo lo que se ve como conducta de delito para garantizar y resguardar la convivencia en la sociedad. Podemos decir entonces que el derecho penal es el conjunto de normas que sancionan por medio del Estado a todo aquel infractor que cometa un delito de acción u omisión y éste será castigado o sancionado por la legislación. Entonces, para que el derecho penal sea aplicado, debe existir en el individuo una conducta típica antijurídica y culpable. Para resaltar un poco lo que es el derecho penal, podemos decir de que este tiene unos elementos, el cual se encuentran entre el delincuente, el delito y la pena. También podemos resaltar las características del derecho penal. Podemos decir entonces que el derecho penal es el conjunto de normas que sancionan por medio del Estado a todo aquel infractor que cometa un delito de acción u omisión y éste será castigado o sancionado por la legislación. Entonces, para que el derecho penal sea aplicado, debe existir en el individuo una conducta típica antijurídica y culpable. Para resaltar un poco lo que es el derecho penal, podemos decir de que este tiene unos elementos, el cual se encuentran entre el delincuente, el delito y la pena. También podemos resaltar las características del derecho penal. Cuando hablamos de las características del derecho penal, estamos hablando de que es un derecho garantizador, que es un derecho obligatorio, sancionador, igualitario, irrefragable, inderogable, que es un derecho finalista, es un derecho normativo, accesorio o secundario, es un derecho exclusivo, ya que viene de la misma norma de la Constitución. Ahora, ¿cuándo, dónde y a quién se le aplica el derecho penal? Aquí estaríamos hablando de la validez que tiene el derecho y en el aspecto. Entonces, hablando de validez temporal, estamos hablando del tiempo, cuando se aplica la ley. Cuando nos referimos a la validez espacial, nos estamos refiriendo al espacio donde debe de aplicarse la ley penal. En Venezuela, como en otros países, se aplica el principio de territorialidad. Para el principio de territorialidad, tomamos como referencia el artículo 3 del Código Penal, donde este nos dice que todo el que cometa un delito en el territorio geográfico de la República será sancionado o penado arreglando con la ley venezolana. En términos generales, podemos decir que el derecho penal se divide en dos partes, el derecho sustantivo y el derecho penal procesal, donde el derecho sustantivo es el que se ocupa de los delitos y de las penas correspondientes. En términos generales, el derecho penal se divide en dos partes, el derecho sustantivo por un lado y por el otro el derecho penal procesal. Entonces, hablando de validez temporal, estamos hablando del tiempo, cuando se aplica la ley. Cuando nos referimos a la validez espacial, nos estamos refiriendo al espacio donde debe de aplicarse la ley penal. En Venezuela,
como en otros países, se aplica el principio de territorialidad. Para el principio de territorialidad, tomamos como referencia el artículo 3 del Código Penal, donde este nos dice que todo el que cometa un delito en el territorio geográfico de la República será sancionado o penado arreglando con la ley venezolana. En términos generales, podemos decir que el derecho penal se divide en dos partes: el derecho sustantivo y el derecho penal procesal, donde el derecho sustantivo es el que se ocupa de los delitos y de las penas correspondientes. En términos generales, el derecho penal se divide en dos partes: el derecho sustantivo por un lado y por el otro el derecho penal procesal. ¿Qué hace el derecho penal sustantivo? El derecho penal sustantivo es el que se ocupa de definir los delitos y darle las penas correspondientes. Es donde establece qué conductas son consideradas delito. Ahora bien, el derecho penal procesal es el que se encarga o el que regula los procedimientos luego que se dictamina la conducta típica o el delito cometido. Este se encarga de seguir la investigación, su procedimiento, las actuaciones de las autoridades y lo que rigen los juicios penales como tal. Entonces, en el derecho penal no solo se amplifica lo que es el castigo al hecho como tal, sino también se castiga la tentativa. Entonces, en el estudio de la conducta humana se puede decir que ésta tiene fases. Entre estas fases podemos mencionar la preparación, la ejecución y la consumación. Entonces, podemos decir que el derecho penal es fundamental en la sociedad porque este hace que se respeten los derechos humanos y las garantías procesales, asegurando un juicio justo y un abuso por medio del Estado.